Bueno, ¿qué tal mis queridos hermanos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, según el horario y el país donde me estén viendo ahora. En esta tarde vamos a hacer una pequeña refutación a un personaje, a un pastor protestante llamado César Francisco Villalobos Segura, un pastor de aquí de México, en el lugar o en el estado de Yucatán. Y me imagino que pertenece a una denominación, él pastorea por supuesto, pero me imagino que ha de ser de corte pentecostal, lo cual pues obviamente demuestra su gran ignorancia, tanto bíblica, pero no solamente bíblica, sino que también de forma histórica, y no solamente en la historia pues de la iglesia, sino que también en cuestiones de la historia del país, de México. Vamos primeramente a escuchar a este señor y después pues vamos a tener que hacerle, como ya es muy costumbre, las debidas refutaciones a su ignorancia, dado que dice él que busquemos en Google en lugar de ir a libros y dar algunos nombres de algunos historiadores. Pues no, él utiliza lo que es el Google. Bueno, vamos a escucharlo y volvemos. Están viendo. ¿Quieres ser pecador? ¿Quieres ser mentiroso? Todos los dos se van al infierno. Entonces, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, claro. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la cabeza manda. Jesucristo nunca mandó a bautizar niños, nunca mandó a hacer rosarios, nunca mandó a hacer fiestas patronales, nunca mandó... O sea, ¿por qué lo haces? Porque estás obedeciendo a otra cabeza, que no es la de Jesucristo. Y la católica dice que se han sometido a Dios desde 2000 años, no es cierto. La católica mandó a hacer las cruzadas, la Inquisición. En México hubo una guerra que se llamó la Guerra Cristera, en la cual la católica, en lugar de darle Biblias a la gente, le dio armas y municiones. Y organizó la Guerra Cristera. Está en internet, lo puede leer allá. Entonces, por caso de la católica, vinieron y mataron a todos los indígenas, a los pueblos originarios, por causa de la conquista de América. Y bueno, pues ya escuchamos a este señor, ¿no? Tiene una ignorancia terrible y prácticamente insalvable. Obviamente si se pone a estudiar es salvable, pero lo veo bastante difícil que se pueda poner a estudiar este señor. Pero vamos a irle refutando algunas partes, punto por punto, y vamos a enseñarle un poquito de historia a este amigo. Primeramente, él nos dice que Jesús es la cabeza, por supuesto, Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, dice él, la iglesia, la cabeza manda. Y es verdad, la cabeza que es Cristo manda. Pero hay algo curioso que él dice, Jesucristo o Jesús jamás mandó, dice él, jamás mandó hacer, bautizar niños, la misma tontería. Por eso digo que ha de ser pentecostal, ¿no? Porque sabemos la ignorancia de estos personajes. Dice que jamás mandó bautizar niños. Por supuesto que sí, lo hemos demostrado prácticamente en toda la Biblia, ¿no? Hechos 2, 38 y 39 habla claramente de que hay un don que se recibe con el bautismo, ¿sí? Que es el don del Espíritu Santo, el cual también es no solamente para los padres, sino también es para los hijos. Recordemos a aquella mujer que vendía púrpura, ¿no? Cómo es que se bautiza ella junto con toda su casa, y cuando dice toda su casa incluye a todas y cada una de las personas que en ella habitan. También el carcelero, en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos encontrar cómo es que ese carcelero, después de haber sanado las heridas del apóstol Pablo
y después de que el apóstol y los demás apóstoles pues hacen oraciones, cantan salmos y todo ese asunto, pues hay dentro de la iglesia un movimiento terrible, ¿no? Tiembla, se abren las rejas de las prisiones, y entonces es cuando él tiene temor y se convierte, después de que le predican el evangelio, se convierte él y se hace bautizar él junto con toda su familia. Entonces es imposible, porque la Biblia así lo determina, que en una casa donde hay una familia con hijos, esposa, ¿sí?, no haya niños pequeños. Entonces, por supuesto que la Biblia nos habla también de que pues hay bautismo también de adultos, y con ellos toda la familia. Pueden ser ancianos, pueden ser mujeres, pueden ser niños, incluso bebés. Entonces, ellos van a apelar a que ahí no dice que eran niños pequeños. Sí, estoy de acuerdo. Ahí no dice que había niños muy pequeños también, pero tampoco dice que fueron exclusivamente personas capaces de pensar como ellos dicen, ¿no? Que obviamente para poder recibir el bautismo se necesita tener uso de razón. Eso no lo dice la Biblia. Ustedes lo van a encontrar en toda la Biblia y no va a haber ni siquiera un solo versículo donde haga mención de que se necesita tener uso de razón. Eso es ridículo. Por tanto, esa afirmación pues queda completamente obsoleta, ¿no? Eso ya se ha refutado. Incluso los mismos pastores, verdaderos estudiosos, han refutado ya todas estas tonterías de estos principiantes. Después él nos dice, Jesús tampoco mandó a hacer rosarios. No, Jesús no mandó a hacer rosarios. La Virgen fue la que pidió rosarios, pero ese rosario, de donde se saca el rosario, son palabras vivas del mismo Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo, enviadas y dichas por boca del ángel Gabriel. Lucas capítulo 1, verso 27, ¿no? Salve llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Las palabras de Santa Isabel llena del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo hablando a través de Isabel. ¿Cómo así que se me conceda a mí la Madre de Dios? ¿No es cierto? Que se me conceda a mí que venga la Madre de Dios, la Madre de mi Señor. ¿No es verdad? Entonces, ahí está prácticamente todo el saludo del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María, pues dicha por Dios, ¿sí? Entonces, de ahí se formula el Ave María. Entonces, esa es una ignorancia terrible, no conocer algo tan básico. Después, en tercera instancia, nos dice este señor, Jesús tampoco mandó a hacer fiestas patronales. Bueno, las fiestas patronales son única y exclusivamente la celebración del onomástico luctuoso, ¿sí?, o del aniversario luctuoso del santo que obviamente representa a esa comunidad. San Agustín, por ejemplo, ¿no? Fue el día 28 de agosto. Entonces no es que Dios haya mandado que se le festeje, no. La iglesia festeja el día en que ese santo muere y no cuando el santo nace. La iglesia celebra a los santos el día de su fecha de muerte, no el día de su fecha de nacimiento, ¿sí? Porque en ese momento de su fecha de su muerte es cuando la iglesia puede demostrar que fue apto para ser un santo, según lo que pide y manda las Sagradas Escrituras, y obviamente junto con el Espíritu Santo y el magisterio de la iglesia. Así como en el primer concilio de Jerusalén, cuando el apóstol Santiago pues dice nosotros los apóstoles y el Espíritu Santo hemos decidido tal y tal y tal y tal cosa, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos entender pues claramente que no es que Dios haya dictado algo, no, eso inspirado por el Espíritu Santo, los hombres determinan ciertas doctrinas o ciertas prácticas dentro de la iglesia, algo tan básico que es increíble que este señor, pues no sé si no lo sabía, no sé si se le pasó, o no sé si su Biblia, Mocha, ¿no?, esa reina vaquera que tanto ama y defiende,
pues a lo mejor hasta ese verso también se lo quitaron, ¿no? Donde se puede demostrar claramente que el Espíritu Santo habla a través de las personas para que se llegue a una práctica concreta, ¿no? Y por último dice, tampoco, bueno, creo que hasta ahí, ¿no? Pero hay algo que a él se le olvidó mencionar. Jesucristo tampoco mandó fundar 90,000 sectas, las cuales ya existen al día de hoy. Tampoco dijo que todos los pastores cobraran el diezmo amenazando a las ovejas, que si no dabas el diezmo te ibas al infierno. Tampoco Jesucristo mandó que el pastor se pueda acostar con sus ovejas sin tener ningún cargo espiritual. Tampoco el Señor Jesús mandó que se ungieran escobas, se ungieran chicles masticados, que se ungieran la unción del zacate, ¿no? La unción del pasto, para que todos los fieles pues comieran de él, ¿no? Tampoco lo mandó el Señor. El Señor tampoco mandó que en cada culto se revolcaran en el piso y rodaran como los tacos dorados, ¿sí? Y después que se pusieran a gritar como desquiciados y como poseídos. El Señor Jesús no mandó nada de eso, sin embargo esto no lo mencionó. Bueno, pues es obvio porque siendo el pastor, pues le generan ingresos y hablar de estas cosas, pues obviamente se le acabaría el negocio. Entonces, otra de las cosas que este señor dice muy ignorantemente, ya entrando en la historia de México, dice que entonces, él dice que nosotros practicamos eso porque no obedecemos a Cristo, que es la cabeza, sino que obedecemos a otra cabeza. No, eso le queda perfectamente a él, que obedece a una de las 7 cabezas del demonio. Recordemos que Apocalipsis capítulo 12 nos habla de ese dragón, ¿no? Con 7 cabezas, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de esas cabezas son las que obedecen estos personajes que se hacen llamar pastores de la iglesia o pastores de una secta, porque no es iglesia, no cubren ni siquiera los requerimientos para llamarse iglesia. Sectas, ¿sí? Sectas por ahí protestantitas y nacidas hace unos 10, 20 años. Después, el segundo punto, dice este señor, que la Iglesia Católica mandó hacer las cruzadas, la Inquisición, y después habla de la Guerra Cristera. Pero bueno, quiero primero responderle. La Inquisición no fue creada por la Iglesia Católica, mi ignorante pastor, llamado, ¿cómo se llama este señor? César Francisco Villalobos. La Iglesia Católica no manda crear la Inquisición. La Inquisición la crea el gobierno. Y los emperadores o las cabezas de los gobiernos lo que hacen es llamar a los obispos, gente que verdaderamente tuviera una moral intachable, ¿sí? Que fuera justo verdaderamente en sus juicios, llama a estos obispos para que ellos fueran encargados de los casos de donde se acusaba, ya sea de herejía o también de lo que era la brujería. La Iglesia Católica, siguiendo obviamente el mandamiento de no matarás, obviamente esa iglesia y esos obispos siguiendo estos mandatos y lo que dice la Santa Iglesia al respecto, ellos utilizaron todo ese rigor para obviamente el 90% de todos esos acusados eran liberados sin ningún cargo, ¿sí? Ellos quedaban amputados o imputados de esos cargos y de culpabilidad. Y muchas veces todos esos casos fueron una pena muy, muy sencilla, ¿sí? Y en muchísimos casos no hubo muertes, ¿no? De hecho, por ahí se habla de unos 620 y tantos casos, de los cuales únicamente uno fue declarado y obviamente registrado como tortura. Una de las cosas de las que la tortura dentro de lo que es la Inquisición, ¿sí?
pedía las torturas para aquellas personas para que dijeran la verdad. Sin embargo, se hacía lo mismo que hoy en un juzgado. Se ponía la palabra de Dios y el acusado hacía juramento de decir la verdad. Esto se ha realizado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, lo que hacían era que a través de la tortura se decía que tenía que hacerle decir la verdad. Pero las personas que obviamente hacían un juramento eran prácticamente conscientes de que al faltar a ese juramento, incluso fueran o no creyentes, sabían que obviamente se estaban condenando a sí mismas. Por tanto, muy pocas veces llegó la tortura, como dicen. Otra de las cosas, la tortura, según la iglesia pedía, que obviamente no se pusiera en riesgo la vida de la persona, ni tampoco estuviera en riesgo perder alguno de sus miembros, ¿no? Como que, es que vamos como se ve en las fotografías ridículas de los sectarios, ¿no? Donde se ve que están cortando a una persona por mitad puesta de cabeza, ¿no? Con una sierra. Esas son estupideces, ¿sí? Porque la Iglesia Católica pedía que si llegase a cumplirse la tortura o que si llegase a practicarse la tortura, en alguno de los casos, que no estuviera en peligro la vida de la persona y tampoco estuviera en riesgo de perder alguno de sus miembros, o sea, ni un dedo siquiera, ¿sí? Mucho menos cualquier parte del cuerpo, mucho menos cortarlos a la mitad, ¿no? Como dicen estos idiotas. Entonces, hay algo que la gente no lee. La gente lee Wikipedia. La gente no investiga verdaderamente cuáles fueron el papel que desempeñó la Iglesia Católica en lo que fue la Inquisición. Hay una Inquisición papal, ¿sí? Que esa Inquisición fue creada sí por la Iglesia Católica, pero fue únicamente para contrarrestar algunas herejías que se hacían dentro de la Iglesia, o sea, dentro de los mismos católicos. No era que la Iglesia perseguía a todo mundo para ver qué cosas decía, que no, a la Iglesia siempre le ha importado un cacahuate lo que la gente diga. A la Iglesia le ha importado siempre un pepino si un protestante, un testigo de Jehová dice yo no creo en Dios. A la Iglesia le ha importado un cacahuate porque ellos van a tener que dar cuentas al final. Lo que a la Iglesia siempre le ha importado es lo que los de adentro digan y enseñen a los de afuera. Eso es lo que se ha preocupado la Iglesia. Y eso era lo que hacía precisamente ese tribunal de la Inquisición dentro de la Iglesia para los católicos y no para todos los demás. Los de afuera eran los que eran acusados por el gobierno, ¿sí? Y la Iglesia tenía la autoridad de asesorar o de estudiar los casos de esas personas. Y vuelvo a repetir, ¿sí? En la mayoría, en el 90% de todos los acusados, tanto de herejía como de brujería y demás, ¿sí? La Iglesia Católica, los obispos de la Iglesia Católica siempre, o en la gran mayoría, ¿sí? Absolvieron de toda culpa a esas personas, porque obviamente consideraron que no estaban cometiendo realmente ni una herejía, ni mucho menos eran brujos, ¿sí? Así de sencillo. Pero lo que pasa es de que estos ignorantes, como este señor Villalobos, César Francisco, ¿sí? Pues es gente que busca en Wikipedia y ustedes pudieron escuchar en el audio. Ahí está en internet, ahí está en Google. Búsquenlo. Entonces, esa es verdaderamente la doctrina protestante, la doctrina de la Wikipedia, ¿no? La doctrina de el Google. San Google es el maestro pastor de estos ignorantes, ¿no? Por eso vemos tanta tontería ahorita en las redes sociales. Unos llamándose Cristos, otros llamándose el Mesías, otros llamándose Cristo Lisbeth, otros llamándose el Arcángel, Arcángel Gabriel, otro Rafael, ¿no? Y así una serie de idioteces que podemos encontrar día con día a través de las redes sociales. Y por eso es que yo me tomo la libertad o me tomo la molestia de ver este tipo de contenido y darles una refutación y una explicación correcta a lo que está sucediendo. Otra de las cosas, y por último, es que él habla de lo que es la guerra cristera aquí en México. La guerra cristera en México, dice este ignorante, que pues obviamente el gobierno, la Iglesia Católica al pueblo le da, en lugar de Biblias, le da las armas. Eso es completamente una verdadera ridiculez, porque gracias a que la Iglesia tenía Biblias y conocía la verdad y sabía defender su fe,
fue que tuvieron que empuñar las armas, a pesar de que ellos habían pedido que fuera de forma pacífica, y hablando incluso con el mismo Papa hasta Roma, ¿no? Quien era Pablo VI en ese tiempo, ¿sí? Se trató de arreglar lo más posible a través de la paz, pero el pueblo estaba cansado de que el gobierno siempre tratara de disminuir y de aniquilar a la iglesia, y esto no empieza desde 1923, que fue cuando empieza la Guerra Cristera. Eso viene desde Benito Juárez, ¿sí? Pero este ignorante dice que la iglesia le da las armas al pueblo en lugar de Biblias, y entonces dice que, después, por último dice que la iglesia mató miles de indígenas cuando viene a la conquista. Bueno, esto yo ya lo había explicado en otros videos anteriores, donde estos rumores y estas leyendas negras, ¿sí?, fueron causados por un traidor obispo de la Iglesia Católica llamado Cristóbal de las Casas. Este ignorante, ¿sí?, que después era sacerdote y después fue nombrado como obispo, empezó a circular una serie de mentiras a los reyes de España, ¿sí?, porque obviamente él sí estaba en contra del indigenismo, ¿sí?, y obviamente él estaba en contra de tener que lidiar con indígenas, pero él obviamente tenía que hablar de los conquistadores para echarles tierra, y obviamente que ellos les prohibieran después a los españoles pues que se siguiera evangelizando. Pero realmente eso de que fueron masacrados, eso es completamente falso. Vayan a la historia verdadera de la iglesia o de la conquista en México, y se van a dar cuenta perfectamente que desde el momento en que llegan los españoles, los mismos indígenas aztecas, ¿sí?, fueron los primeros en aliarse con los españoles. ¿Por qué? Porque obviamente los aztecas, esta raza, se dedicaba a comer gente, y ellos estaban ya cansados porque tenían miedo de que ellos fueran después las próximas víctimas. Eso fue lo que realmente sucedía aquí en México, ¿no? Un pueblo caníbal que este idiota defiende, diciendo que, bueno, la iglesia trajo de España a los conquistadores y mataron a muchos indígenas, ¿no? Eso es completamente falso y ridículo. Ridículo completamente. Nada que ver con la verdadera historia. Entonces, mis queridos hermanos, para que vayamos entendiendo, no hay que escuchar a estos ignorantes todo lo que dicen. Primero hay que analizar nosotros y hay que estudiar nosotros para saber quién miente y quién dice la verdad. Vamos a escuchar el segundo video y vamos a volver a hacer otra refutación según lo que diga este ignorante. Dios los bendiga. Pero Benito Juárez en México, él decretó la separación de iglesia y Estado, el decreto, pero no se hizo patente hasta que vino el presidente Elías Calles. ¿Qué es lo que hizo Elías Calles? No sé si tú eres mexicano, ¿no? O alguno que sea mexicano tal vez, pero eso está en la página del gobierno del Estado, lo pueden entrar allá, Guerra Cristera, que lo busquen, y va a aparecer la página del gobierno de México. Entonces Elías Calles quiso separar, hacer una iglesia católica mexicana, ya no romana, mexicana, y había puesto un arzobispo como el representante de la iglesia. Entonces, lógicamente, como en ese tiempo había mucho oro en México y todas las ofrendas que se estaban dando, Roma no se quiso perder de todo eso. Entonces Roma envió a engañar a la gente para que la gente se ponga en armas. Y no es que Plutarco Elías Calles haya prohibido, no. Lo que estaban haciendo, pueden ver la película Cristera, pueden ver, allá aparece claramente, está en YouTube, y es una película católica. Allá pueden ver que Plutarco Elías Calles había dicho que de hecho allá está en la página del gobierno de México está el decreto, lo que dijo en ese tiempo, lo que dijo para que se haga, porque sí ya se había hecho con Benito Juárez, pero ya casi 100 años después se puso en obra. Entonces cuando Plutarco Elías Calles lo hace,
porque el dinero se estaba yendo, todas las ofrendas estaban yendo a Roma. Lógicamente, económicamente a Roma no le convenía esa transacción, y por eso engañó a los católicos, y los católicos no hicieron, ni siquiera hubieran hecho rosario. No, no le dieron Biblia a los de Roma. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Permíteme, solo para terminar. Y bueno, pues vamos con la segunda parte de esta refutación, que verdaderamente es terrible, ¿no? La ignorancia de este personaje, tremendo, ¿no? Primero vamos a ir parte por parte. Dice este señor, algo que tuvo razón fue, o media razón, es en lo que hizo al principio, que Benito Juárez había decretado la separación de Iglesia y Estado. Eso es completamente falso. No hubo un decreto de separación Iglesia-Estado. Hubo una sumisión de la Iglesia hacia el Estado. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en aquellos tiempos, desde que llegó los españoles, desde que llegó la Orden de los Jesuitas y empezaron a evangelizar a todo el pueblo, pues obviamente la Iglesia Católica empezó a construir escuelas, empezó a construir hospitales, empezó a enseñarles a los indígenas o a los aztecas a que cazaran su alimento en lugar de buscar a personas para comérselas. Entonces lo que hacía era enseñarles agricultura, caza, ganadería, ¿sí? Criar sus animales para que entonces de ahí ellos pudieran alimentarse. Y lo que sucedió desde 1773 es que el mismo gobierno, junto con muchos o con algunos traidores de la iglesia, obispos obviamente, se pusieron, ahora sí que se juntaron para expulsar a la orden de los jesuitas, no solamente en México, sino en México, en Perú, en Guatemala, en otros estados, donde estaba la orden de los jesuitas ayudando a las misiones. De hecho, hay una película muy interesante que se llama La Misión con Robert De Niro, ya tiene muchísimos años, pero bueno, ese sería otro asunto, para que la vean y vean cómo es que incluso obispos de la misma iglesia se ponen en contra de la misma orden de los jesuitas por evangelizar a estos indígenas. Ellos pensaban o decían y afirmaban que los indígenas eran semejantes a los simios y que obviamente eran como animales, no eran personas. Por tanto, no se les permitía o no se les quería permitir que se compartiera la palabra de Dios con todos ellos, ¿no? Es una historia bastante larga, pero a grandes rasgos lo que está diciendo este señor es que pues lo que hace Benito Juárez, ¿no? Es una separación de iglesia y Estado. No, la iglesia tenía el privilegio, como iglesia enviada por Dios, tenía el privilegio de enseñar y predicar en todas las escuelas, a cualquier nivel, la religión. Se les enseñaba acerca de la palabra de Dios en primaria, secundaria, universidad, etcétera, ¿sí? Entonces la iglesia tenía esa facultad de enseñar la religión. Después, la iglesia tenía también privilegios de poder hablar, digámoslo así, dentro de la política, para obviamente enseñar a aquellas personas a gobernar según el corazón de Dios, ¿sí? O conforme al corazón de Dios. Y obviamente la iglesia, como lo dice este señor, que la iglesia siempre recibió ofrendas de las personas del pueblo, como en cualquier comunidad del día de hoy. Usted dona, por ejemplo, un órgano, usted dona, por ejemplo, me refiero a los órganos de tocar música, no un órgano interno del cuerpo, ¿no? Por si acaso. Entonces, usted dona, por ejemplo, no sé, un piano, una guitarra, y puede ser que la rifen para que con ese dinero que se recaude, pues se haga la construcción en la iglesia, o se compre algo, ¿no? O se dé el enganche para un terreno y hacer un dispensario, un bautisterio, como quiera que sea. Entonces, la gente de aquellos tiempos, pues siempre México ha sido rico en oro, pues mucha gente donaba algunas cosas de oro, ¿sí? Y eso fue durante, digámoslo así, desde la época de que estaban los jesuitas, ¿sí? Hasta que llega obviamente
este señor Benito Juárez, masón grado 33, por si acaso, si alguno de ustedes no sabía, Benito Juárez fue un masón grado 33 de una de las logias norteamericanas, con la cual, en este decreto, ¿sí?, le prohíbe a la Iglesia Católica tener bienes, aparte de que le quita el privilegio de poder enseñar la religión en las escuelas y de educar a los políticos, ¿sí?, para que gobiernen correctamente al pueblo, ¿sí?, le quita el privilegio de poder tener bienes. ¿Qué es lo que hace inmediatamente Benito Juárez? Saquea las iglesias, ¿sí?, y por 200 años lo que la iglesia tenía guardado, obviamente había de todas las donaciones, ¿sí?, eran aproximadamente unas 2,000 toneladas en oro, o ya sea no solamente en monedas, sino que en pues copas, etcétera, etcétera, artilegios de oro, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este señor Benito Juárez? Saquea la iglesia católica y le roba todos esos bienes que eran del pueblo hacia la casa de Dios, lo cual eso sí es un pecado, porque usted puede robar al sacerdote lo que él tenga en su cuenta de banco, pero robar lo que la gente dona a la casa de Dios, eso sí es un pecado. No es como el diezmo que dicen estos ignorantes, que si no das el diezmo le robas a Dios. No, lo que es robar lo que la gente le ha donado a la casa de Dios, eso es robarle a Dios. Y tengan cuidado, señores, porque yo estoy seguro que ese señor Benito Juárez está revolcándose en el infierno, lo mismo que pasó con Martín Lutero. Entonces después, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues después de que roba esas 2,000 toneladas de oro, ¿qué es lo que hace? Esa riqueza se la reparte, la gran mayoría la da para la gran logía masónica mexicana, que es una de las más poderosas en cuanto a economía se refiere a nivel mundial, gracias a todo el aporte de oro que le dio Benito Juárez. Por eso la logía mexicana, la gran logía masónica mexicana, es una de las más poderosas, si no podemos decir una de las 3 logías masónicas más poderosas del mundo, gracias obviamente a los saqueos que hizo Benito Juárez y que donó gran parte o la gran mayoría de todo ese dinero a la logía masónica. Y la otra parte, pues obviamente, él se quedó con el resto, ¿no? Entonces lo que hace en este decreto es quitarle a la iglesia los privilegios y los beneficios que la iglesia tenía para con el país, ¿sí? Y de ahí viene todo un declive terrible. De hecho, de ahí se suscita que México fuera el primer país parricida. El único país que se conoce en todo el mundo que le ha quitado la vida a su propio, al padre de la patria, ¿sí?, a don Agustín de Iturbide. Es el padre verdadero de la patria, no Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo fue un desgraciado masón también, que aparte era sacerdote, sí fue sacerdote, y después fue excomulgado por la Iglesia Católica, ¿sí? Después, obviamente, cuando es capturado, después de mandar un montón de asesinatos, de hecho hay una masacre en la Alhóndiga de Granaditas, donde precisamente Hidalgo manda a todo su ejército a matar y masacrar a los españoles. Eso se le conoce como la masacre de la Alhóndiga de Granaditas. ¿Quién lo mandó? Ese señor, al que ahora le atribuyen el padre de la independencia, ¿sí?, el cura Hidalgo, cuyo lema fue: vamos a matar gachupines, ¿sí? No es como que viva México y todo, no, ¿sí? Vamos a matar gachupines, viva la Virgen María, vamos a matar gachupines, ¿sí? Eso fue lo que él dijo. Entonces, mis queridos hermanos, en México es el país que lleva y carga en su espalda un grave pecado, grave pecado, que le quitó la vida a su propio, ¿sí?, a su propio padre de la independencia, don Agustín de Iturbide. Y mucha gente no lo sabe. Y mucha gente dice y escucha a Benito Juárez y para ellos es un dios prácticamente. No fue un dios, fue un desgraciado masón que le arrancó a México
¿sí? En la oportunidad de crecer con un espíritu sano, encabezado o guiado más bien hacia la dirección en vista hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede después? Cuando llega este señor, Plutarco Elías Calles. En 1920, un par de años antes de la Guerra Cristera, se llega o se realiza algo que se llama, ¿sí?, se me acaba de ir el nombre. El Pacto de los Generales. Investíguenlo. El Pacto de los Generales fue una reunión donde, obviamente encabezada por Plutarco Elías Calles, un masón, grado 33, junto con otros masones de varias logias que estaban ya establecidas en México, se reparten los puntos o las propiedades, o se reparten el país, ¿sí? Y ustedes van a darse cuenta por qué en Azcapotzalco, por ejemplo, si gobierna el PRI, no puede meterse Morena, el PRD o el PAN, porque toda esa zona pues ya está apartada, ¿sí? Uno de los puntos fue muy importante, dejar al pueblo en la ignorancia mediante la Secretaría de Educación Pública. Eso está en el Pacto de los Generales. Y este ignorante, pastor llamado César Francisco Villalobos, ¿sí?, este ignorante pastor de Yucatán, México, ¿sí?, dice ahí en su comentario, está en la página oficial del gobierno, búsquenla. No, es que la página oficial del gobierno te dice única y exclusivamente lo que ellos quieren que tú sepas, no la verdad. Por eso en México hay dos verdades, la real y la oficial. La oficial, la que se encuentra en las páginas oficiales del gobierno. La real, la que han tratado de ocultar siempre, a cualquier costo. ¿Sí? Entonces, o sea, ha habido muchos historiadores grandes, ¿no? Como Jorge Abascal, ¿sí? Y por ahí tenía yo algunos libros también de otro personaje, que también es muy interesante. Yo soy muy malo para recordar los nombres, entonces tengo que ver, recuerdo los libros y leo lo que es el nombre de los historiadores, ¿sí? Y siempre ha sido así, no solamente en historia, sino en muchísimas materias, ¿sí? En muchísimas cosas. Yo sufro de ese problema de que yo no puedo retener, o sea, no me grabo las cosas tan fácil. La Biblia, por supuesto, siendo una contrariedad, la Biblia, por supuesto, yo la puedo leer y me la puedo grabar y la puedo yo predicar de memoria sin ningún problema. Pero lo que es cuestión ajeno a la palabra de Dios me cuesta muchísimo trabajo, ¿no es cierto? Entonces, pues hay obviamente muchos historiadores verdaderos y reales, ¿no? Don Lauro López Beltrán, por ejemplo. Dice este señor que hay que buscar en la película de Los Cristeros para ver lo que sucedió. No, mi hermano, eso se entiende aquí, mira. Se entiende en esto, en la historia, leyendo, no viendo películas. La película solamente es una forma de cómo te platican lo que sucedió, ¿sí? Pero si quieres conocer verdaderamente la historia, mira, mi amigo, aquí está. De esta manera es como tú puedes aprender verdaderamente de historia, no en las páginas del gobierno, en libros, ignorante. ¿Sí? Y aquí está, miren, persecución religiosa, hablando de este tema. La persecución religiosa en México. Y obviamente, pues, son cosas que no le van a gustar mucho a este señor, porque es una persona que no lee. Busca en Wikipedia, busca en Google, ve películas, ¿no? Y me imagino que su maestro ha de ser History Channel, algo así. Entonces, lo que sucede en ese Pacto de los Generales es que se acaba de concretar lo que Benito Juárez había dicho casi 100 años atrás, ¿sí? Quitarle a la iglesia los privilegios, y querían ellos eliminar por completo a la Santa Iglesia.
Después este señor dijo que Plutarco Elías Calles quería poner una iglesia católica, ¿sí?, mexicana. Pero esto no fue así. Primero sucedió la Guerra Cristera y después, ¿sí?, prácticamente a la mitad de los combates del conflicto, es cuando este señor, Plutarco Elías Calles, ¿sí?, utiliza a un obispo desertor que fue excomulgado de la iglesia, ¿sí?, lo agarra a Plutarco Elías Calles y le da, obviamente, dinero, ¿sí?, obviamente lo respalda con mucho dinero, para que creara él una iglesia católica mexicana que le ayudase a contrarrestar o a contraatacar a la iglesia católica. De hecho, si ustedes no conocían, tenemos una historia en México muy, muy simpática. Tenemos el Papa Juan, si no mal recuerdo, que es precisamente este señor, ¿sí?, que funda la Iglesia Católica Mexicana y él mismo se autoproclama Papa de la Iglesia, ¿no? Entonces tuvimos un Papa mexicano. Vayan a la historia para que vean que no estoy diciendo mentiras. Tuvimos un Papa mexicano pagado por Plutarco Elías Calles para poder atacar a la Iglesia Católica y así ayudarles en el combate, cosa que no pudieron hacer, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En ese decreto, en el decreto Calles, ¿sí?, en ese decreto Calles se establece claramente, ¿sí?, la prohibición a la iglesia del culto público, ¿sí?, y privado. Vayan ustedes, ya que este señor dijo, vayan y busquen, ahí en la película ahí se dice cuál, pues precisamente, si no viste la película ignorante, ahí dice que precisamente la ley Calles decía o pedía y mandaba que la iglesia cerrara y no diera el culto a Dios público ni privado, ¿sí? Eso pasa cuando no leemos, pero sí vemos mucho History Channel, ¿no?, Discovery Channel, ¿no?, todo ese tipo de tonterías, Wikipedia sobre todo, ¿no?, y buscamos en la página oficial del gobierno. Yo pienso que este ignorante ha de creer que Benito Juárez sí fue el gran libertador y que el cura Hidalgo fue verdaderamente el padre de la independencia. Es lo que sucede cuando no ponemos a trabajar la materia gris y se transforma en materia café. Eso sucede precisamente, que venimos a decir estupideces, porque no conocemos la historia verdadera de nuestro propio país. Y es entonces cuando, lastimosamente, mucha gente o personas de buen corazón que tampoco no conocen, siguen a estos tarados. Y es como una bomba atómica. La explosión sucede aquí, pero la onda de choque se expande. Es lo mismo, un ignorante que no estudia y enseña eso a otra gente, esa misma ignorancia, ¿sí?, se multiplica y se va acrecentando. Por eso tenemos en México un sinnúmero de ignorantes analfabetas, porque le creen a estos tarados. Y ya es tiempo que el católico verdaderamente, si es mexicano, si verdaderamente te interesa lo que sucede en tu país y lo que sucedió en tu país, por qué estamos al día de hoy aquí y en estas mismas situaciones, tenemos que ir al Pacto de los Generales. Todo lo que sucede aquí actualmente ya estaba dicho en el Pacto de los Generales. Vayan, investíguenlo. Se van a dar cuenta por qué tenemos a un presidente que hace ritos, brujerías en su toma de gobierno y en muchas otras ocasiones. Se van a dar cuenta por qué están adueñándose de bancos acuíferos y dicen al mundo que ya no hay agua en México, que no hay reservas. Es una mentira. Váyanse al Pacto de los Generales para que sepan por qué está pasando todo eso. Es que la tierra ya no produce tanto. Váyanse al Pacto de los Generales para que sepan cómo ellos planearon que iban a contaminar la tierra para que dejara de dar frutos. Váyanse al Pacto de los Generales. No los estoy engañando. Váyanse directamente al Pacto de los Generales y se van a dar cuenta de toda la porquería que vivimos ahora. Ya estaba planeada en el año 1920. Después dice que Roma, porque aquí había mucho oro,
Y obviamente, como ya les dije, ¿no? Que la gente donaba y tenía muchos bienes, la iglesia. ¿Y qué es lo que hacía la iglesia? Pues la iglesia ocupaba todo eso. ¿Para qué? Para sustentar las iglesias, las escuelas, las universidades, los leprosarios que antes había, ¿no es cierto? Entonces, para eso la iglesia utilizaba, lo mismo que en Roma, que en el Vaticano. Hay muchísimos bienes y a lo mejor hay dinero. Sí, ¿ese dinero para qué es? Porque la iglesia mantiene universidades, escuelas primarias, secundarias, hospitales, orfanatos, ¿sí? Leprosarios. La iglesia sostiene seminarios. La iglesia dona cada vez que hay un desastre natural en cualquier país. La iglesia es la primera en enviar donaciones y fuertes cantidades de donaciones, ¿sí? Es la primera que está en todo. Ningún pastor ignorante como este tarado, ¿sí? Va a querer enviar un mes de su diezmo y enviárselo a los niños de África. No, por amor de Dios, ¿cómo creen? Si ese es dinero que Dios me mandó a mí, no para los negritos de allá que están muriendo de hambre. Es que se jodan. A mí que me den mi diezmo y punto. ¿Cuándo han visto ustedes que un pastor sectario done un mes de su diezmo a esos países de África? ¿O cuándo han visto, por ejemplo, cuándo escucharon ustedes de hace un par de años de lo del volcán en Guatemala, donde estaba nuestro hermano Jarvin? ¿Algún pastor se preocupó por ellos? ¿Quién fue el que envió dinero primero? Pues la Iglesia Católica, por supuesto. Y así sucesivamente con muchos, ¿sí? En Filipinas, en Japón, con desastres naturales. ¿Quién es la primera que está ahí? La Iglesia Católica. Y luego este ignorante dice que como la Iglesia tenía mucho oro y mandaba para Roma, pues que el Vaticano no le convenían esas transacciones y que engañó al pueblo, ¿no? Para que hubiera la guerra cristera. No, mi querido amigo, la guerra cristera sucede precisamente por la ley Calles. La ley Calles que decretaba que se cancelara el culto público y privado hacia Dios. La iglesia, que gracias a Dios en ese tiempo era católica, ¿sí? Dándose cuenta de lo que le habían arrebatado hace 100 años atrás con Benito Juárez, ¿sí? Ellos buscaron siempre que la iglesia se le devolviera lo que se le había quitado. No el oro, podemos decir que no el oro. Los privilegios de enseñar la doctrina de la iglesia o la doctrina de Cristo en las escuelas. Que enseñara a los gobernadores a cómo dirigir su país conforme al corazón de Dios. Y que se les siguiera permitiendo el culto público y de adoración a Dios, o sea, la Santa Misa. Eso era lo que peleaba el pueblo católico. Y se buscó de 1000 formas, hermanos. Recuerden ustedes que todo el pueblo recaudó miles de firmas y se las llevó de una forma pacífica al gobierno, diciéndole, mira, Calles, nosotros, el pueblo no quiere tu ley. El pueblo no aprueba tu ley, ¿sí? No la quiere. Tienes que revocar esa ley. ¿Y qué dijo Calles? No me interesan sus firmas. Aquí se hace lo que yo digo, semejante a lo que estamos viviendo ahora en el país, ¿no? Al diablo con sus leyes, dice este nefasto presidente que tenemos el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La iglesia tuvo que enviar unos documentos al Vaticano, al Papa Pablo VI, para que los analizara. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el mismo gobierno, ¿sí? Envía unas cartas al Papa, ¿sí? Para obligarlo a que la iglesia tenía que cerrar, y si no, todos los obispos y sacerdotes que eran españoles iban a ser deportados. Y muchos de los sacerdotes pues tuvieron que salir del país hasta que el pueblo verdaderamente ya no aguantó. Y entonces se envió una carta a Roma precisamente para que analizaran esa situación, qué posibilidades tenía la iglesia pues de levantarse en armas. No estaban peleando por unos
cuántos kilos de oro. El pueblo católico, el pueblo mexicano, estaba tratando de pelear por la libertad de adorar a Dios en su país, con libertad. Roma, después de que recibe las cartas y se pone a analizar con un grupo de expertos en la teología, obviamente, muy espirituales, el Papa Pablo VI determina que por causa de la palabra de Dios, por causa de Cristo, por causa de su iglesia, ¿sí?, se podía levantar en armas, podía pelear contra el gobierno a causa de la palabra de Dios, ¿sí?, en defensa del culto de adoración a Dios. Y no es que hubo unos cuantos mártires. Todos y cada uno de los personajes que murieron en la guerra cristera, que fueron miles, todos ellos son santos. Que la iglesia haya reconocido a unos cuantos, ¿sí?, porque para evitarse un escándalo en decir cómo es que esa gente peleó con armas, ¿sí?, y entonces se les denominó santos. Todo aquel que muere peleando a favor de Cristo, de su evangelio, ese es un mártir. Y en México tenemos miles de mártires. No solamente unos 35, 60. No, tenemos miles de mártires que murieron por la causa de Cristo y que ahora, estoy seguro, están gozando con nuestro Padre Celestial allá en el cielo. Y bueno, pues mis queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado con esta refutación a este personaje que, bueno, pues obviamente necesita mucho leer la palabra de Dios y sobre todo leer historia. Cuando quiera hablar de historia, pues tiene que leer la historia en lugar de ver Wikipedia, History Channel o ver películas para así instruirse, ¿no? El señor César Francisco Villalobos, pastor de una iglesia, me imagino, de corte pentecostal, pero nuevamente refutando las herejías y las mentiras de los hermanos separados. Su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Santa Iglesia Católica, al servicio de todos y cada uno de ustedes y desmintiendo a estos farsantes. Dios los bendiga.